Podcast. Hola, soy Mariana y hoy hablaremos de un tema súper controversial y con un gran conductor y productor y director. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Porque se me van los nombramientos, pero Gil Barrera. Mariana, ¿cómo estás? Oye, qué padre estar contigo, poder platicar de muchas cosas que realmente el grueso de la población no sabemos. Y pues qué mejor que acercarnos con quien tiene información, como dijera el clásico, de primera mano, ¿no? Sí, así Sí, de un gran también conductor, ¿verdad? Y exacto. periodista. Pues sí, es un tema muy controversial, Gil, y es el tema que está en todos lados, y pues es la reforma del Poder Judicial. A ver, a ver, para empezar, ¿qué es eso, Mariana? Porque hay muchas dudas alrededor de esto. Sí, caray, y muchísima confusión y muchísima mala información o que no hay información, pero pues esto es, Gil, prácticamente que se está proponiendo, obviamente que ya, es más, ya fue votada a favor en la Cámara de Diputados, esta iniciativa de ley sobre todo el tema donde se reforma todo el Poder Judicial y se basa prácticamente, Gil, en un tema fundamental, que es que todos los jueces y magistrados federales, porque ahorita la reforma quiero ser clara que nada más es por el materia federal. Después trae claro unos artículos transitorios que se refiere después que se va a los aspectos locales, pero habla prácticamente de que se retiran ministros, jueces federales y magistrados federales a efectos de que se quiten de su cargo momentáneamente y entren a todo el tema que se ha puesto obviamente en todo lo que es la bancada, para efectos de que lleven un cierto control y que puedan ser votados por elección popular. Ok, a ver, entonces, como los candidatos a una diputación, a una gobernatura, Parecido. en un esquema Similar, parecido, similar. entonces ahora tú vas a poder buscar de acuerdo al que mejor perfil Tenga. tenga para ti como ciudadano Claro. y los vas a votar. Claro. Pero así, o sea, yo me puedo lanzar de eso, ¿o cómo? No, fíjate que es lo que han platicado mucho, que es donde yo comento que hay que estar mejor informados y donde también la gente está confundida y dicen, bueno, que ya además cualquier persona puede ser juez o magistrado, bueno, pues yo me lanzo a la candidatura, ¿no? No, de verdad que yo considero que hasta cierto punto, y quiero aclararte algo, Gil, yo soy completamente apartidista, pero como abogada litigante, te quiero decir que el gremio de abogadas, en alguna parte de lo que es la reforma judicial, estamos en pro. Voy a lo que me preguntaste. No, trae una serie de requisitos y de procedimientos primero, antes de que puedas ser candidateable, ¿no? Por decir unos puntos, voy a comentarlo, tienes que ser abogado, tienes que tener por lo menos mínimo 5 años de experiencia, tienes que gozar de una buena reputación, tienes que pasar a un tribunal que va a ser de justicia, que va a estar comprendido ese tribunal de senadores, de diputados, de varias personas de la sociedad, para que ese tribunal de justicia pueda ver si eres candidato o no, pasar un examen de oposición, que eso es muy importante, ¿no? De ver tus conocimientos, que realmente seas una persona calificada, y ya después te podrán decir, bueno, si eres candidato, para que puedas ser elegido por elección popular. A ver, entonces es como si tú vas a pedir un trabajo, te perfilan para el trabajo y tienes que pasar varios filtros. Es correcto. Hay una serie de señalamientos que hacen particularmente un grupo, un segmento en donde dicen, es que esta es la oportunidad para que ciertas personas pongan a los candidatos que ellos quieren, enfocándose específicamente en un sector que está vinculado con cuestiones Sí, lo he ilícitas. como el crimen organizado, ¿no? Lo han comentado en muchos medios y redes. ¿Se puede? Yo lo veo muy difícil, Gil. Yo considero, en mi opinión muy personal, que es parte, a lo mejor, de la gente que no está de acuerdo y poderlo llamar hasta cierto punto como un tema de guerra sucia. Porque, pues prácticamente también se podría ahorita, ¿no? Es un tema de que dices, bueno, conozco a fulano de tal, a ver,
Consejo de la Judicatura, A ver, promuévelo. Hoy, ¿cómo es el proceso? O sea, ¿cómo llega un magistrado a donde está? Bueno, ¿Qué es lo que tiene que hacer antes de que pudiera presentarse esta reforma? ok, es por medio de la carrera judicial, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y vas subiendo, obviamente, por ejemplo, muchos empiezan desde archivistas, empiezan como mecanógrafos, después van subiendo a ser secretario de acuerdos, proyectistas, que son los que proyectan las sentencias, para que me entienda un poco más el público, después van siendo, hacen un examen de oposición y ven si lo pasas, y entonces ya pasas, puedes ser juez, y después obviamente magistrado, y todo eso lo regula el Consejo de la Judicatura. Uno es obviamente federal y el otro es local. Pero también lo es, Gil, que hay muchos casos, y no quiero generalizar, pues de que también hay corrupción, hay mucho influyentismo, hay mucho compadrazgo, hay mucho de amistad. Entonces, pues actualmente también ha pasado muchas situaciones así, pero Es por eso que hay oposición, o sea, por ejemplo, hemos visto cuando han llegado los magistrados, de qué forma lo recibe toda la gente que trabaja y que tiene esta negativa a aceptar esta transformación propuesta. Es por eso, porque ellos ven que se está perdiendo ¿qué? El poder, una esperanza de crecimiento, ¿en qué condiciones está? ¿qué pregunta me haces? De verdad, que qué pregunta, que es obviamente el meollo de este asunto de la reforma. Lo hemos platicado en el gremio de abogados, litigantes, y consideramos, Gil, que es un tema más que nada de perder ese estatus jurídico. Y además que es gente que pues obviamente pues ya trae una trayectoria o trae un tema de usos y costumbres de que tienen un sueldo ya obviamente por el gobierno, ¿no? Por el Poder Judicial. Y yo creo que para muchos, obviamente no todos, pues es difícil salir a las calles y decir, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Ajá. ¿No? Tengo que salir a litigar, o qué voy a hacer, ¿no? O sea, llevo 20 y tantos años en el Poder Judicial, por decirte un ejemplo, ¿no? Y ahorita, ¿qué? ¿Me voy a poner a hacer un despacho? ¿Me voy a poner a hacer una cartera de clientes? ¿Qué voy a hacer? Yo creo que más que nada es enfocado ese tema, ¿no? Porque, pues si tú eres un buen jurista, pues por lógica eres un buen abogado, ¿no? Entonces sales y pues donde quiera puedes encontrar un tema laboral, ¿no? Entonces yo creo que más que nada es ese, pues de que ya están acostumbrados a tener ese estatus, obviamente de traer una toga, que te da obviamente un estatus, y que tienes al fin y al cabo mes con mes tu sueldo, y además que pues te puedes quedar ahí años, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo de vida laboral de un magistrado hoy día? Pues aproximadamente, bueno, por ejemplo, te puedo decir que los federales es sin problema, los van ratificando, y son aproximadamente, unos son de 10 años, otros de 13 años, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, los locales los ratifican cada 6 años. O sea, la rotación de personal para ese puesto es una rotación mínima. Sí, se podría decir. Por eso se concentra en ciertos intereses el hecho de que no tengan esta rotación. Así es. Y quiero decirte algo muy interesante, Gil. Nada más es para jueces y magistrados y ministros. O sea, yo veo que hay un tema de mucha inconformidad de puestos menores, o sea, más abajo, por decirlo así, en el buen sentido, no despectivamente, de que no están de acuerdo, pero contra ellos no es la reforma. Pero nada más para ministros, nada más para jueces y Nada magistrados. más es para ministros, jueces y magistrados. En manos de ellos está la vida de muchos mexicanos. Pues el Estado de Jurídicamente, Derecho, ¿no? Podremos decir que es el Estado de Derecho. Y quizá precisamente por eso puede ser la inconformidad o los señalamientos, de que pudieran sentirse vulnerados en términos de impartición de justicia cualquier ciudadano. ¿Qué riesgos tiene un cuate que tiene un proceso, que está en medio de justamente de esta pugna y de esta decisión tan importante para el país? Pues yo considero, te comento, obviamente todo es en mi opinión, porque pues habrá gente que esté de acuerdo y gente que no esté de acuerdo, ¿verdad, Gil? Pero, híjole, yo creo que nos hace falta una reforma judicial. Yo creo que en el tema de lo que comentas de los riesgos, yo creo que va a ser menor el riesgo. ¿Por qué? Porque a la hora que tú vas
Gil, a ser electo popularmente y que vas a estar súper vigilado por un tribunal de justicia, por decirlo, lo que es hoy el Consejo de la Judicatura, y que ya no va a haber ese tema de compadrazgo o de amistad, considero que van a tener una mejor labor los juzgadores. Entonces, si me preguntas a mí y lo que yo he platicado con muchos colegas, consideramos que va a haber un mayor nivel de impartición de justicia y que va a haber menos riesgo de tanta corrupción. Yo te quiero decir algo muy importante, Gil. La corrupción es altísima. Sí. Las sentencias ya tienen tabulador. Teniendo tú la razón jurídica, te dicen y te piden por una sentencia entre 150,000 y 250,000 pesos, teniendo la razón jurídica. Es decir, yo te lo puse como abogada litigante. No nada más tienes un contrario en el asunto. Muchas veces tus contrarios son también los mismos juzgadores, porque tienes que pelearte también ante estos actos de corrupción. Entonces dices, bueno, qué fácil, ¿no? Con un plomazo, por un tema de corrupción, te perjudican en tu patrimonio. Bueno, patrimonio mal que bien es cuestión económica. Claro. En tu libertad, porque llegó alguien y pudo pagar que te dejaran, aunque fuera una sentencia incongruente. Entonces, yo considero de verdad, Gil, que la reforma judicial es mucho mejor para el tema social. No hay mucha justicia en la gente que no tiene recursos. Se comenta también que muchos de las decisiones, que comparan este sistema de impartición con el sistema que hay en Estados Unidos. Y parte de las observaciones que hace la gente es que en Estados Unidos, al final, la decisión no pesa en un juez, sino en un jurado. Así es. Y que obviamente por eso es equilibrado, puede equilibrar la decisión de señalar o consignar a una persona. Aquí obviamente de lo que comentan es que justamente la falta de la impartición con un jurado pues podría provocar que los nuevos pudieran caer en irregularidades. Claro, como las hay ahorita, Gil, y como las hay en todo el mundo, y como las que posiblemente pueda haber, nada más que con esta nueva reforma van a estar mucho más vigilados y mucho mayor sancionados. Yo te quiero decir que en lo personal, Gil, he tenido asuntos donde han dictado temas de verdad de corrupción muy baja en sentencias, y tú vas y promueves tu queja ante el Consejo de la Judicatura, y en el caso muy personal, nada más los han multado. Cuando es causa literal de destitución del juzgador. Y yo tengo los expedientes. Y es donde dices, pues, ¿dónde está la justicia, no? Claro. O sea, te hablo en un tema de, obviamente, litigantes. No generalizo, obviamente, como hay juzgadores muy pésimos, también hay unos grandes juristas, pero sí te quiero decir que hoy en día está muy alto el índice de corrupción en el Poder Judicial. Yo te puedo hablar de un 60-70%. Ay, hijo, tanto. Que vivimos, sí. Gil, hay magistradas y magistrados locales que de un sueldo que ganan un aproximado de 150,000 pesos, bueno, menos sus impuestos, tienen departamentos en Polanco de $2 millones. 2, 3 departamentos. ¿Tú crees que ese es un tema justo? Y no te estoy hablando de 1 o 2. Ahora, te estoy hablando de un número alto. Comentan mucho, y hacen el señalamiento de que si bien esto puede ser una purga para el sistema judicial, que por qué no se hizo como tal, o sea, si bien no una persecución alrededor de ellos, pero sí ir poco a poco demostrando. Y yo he escuchado incluso personalidades políticos de la misma oposición al régimen actual, que ellos dicen que pues sí es necesario que se reforme la justicia en nuestro país, pero que el proceso tendría que ser otro. ¿Crees que sí? Sí, de acuerdo. ¿O tiene que ser, como bien dices, de un plumazo? No, voy de acuerdo, y es en la parte que no estamos también de acuerdo los litigantes, que faltan muchos detalles por pulir, pero bueno, así lo decidieron, pues ahora sí que las autoridades, y también pues lo está decidiendo el voto mexicano, ¿no? Entonces, sí, no estamos de acuerdo. Hemos propuesto como grupo colegiado de litigantes
que se vieran esos detalles, pues sin embargo, pues ojalá se pudieran llevar a cabo, pero sí, no en un todo, estamos como tú dices de acuerdo, porque sí pudo haber habido otro tipo de circunstancias, pero sin embargo, consideramos que vale la pena el riesgo a la reforma judicial. Ahora, la gente regularmente pues le teme a que las cosas no se hagan a su favor y como bien dices hay una cantidad de sentencias muy amplia en la que desafortunadamente por la misma corrupción se frenan, se cambian los veredictos, ¿no? Claro. ¿A qué le puede temer ahora? Porque al final el que llegue alguien sin experiencia también no es no puede ser muy alentador porque no sabes si en esta curva de aprendizaje pueda cometer errores. Claro. Es lo que mismo que te comentaba, claro, porque puede suceder, me queda claro, bueno, independientemente que considero que trae muchos filtros, pero como tú bien dices, no estamos a que podemos estar expuestos a esa situación, pero en las sanciones, que todavía se están viendo si esa situación, que también siento que fue un poquito excesiva, es donde los van a limitar muchísimo. Desde una mala actuación de un juzgador es para que automáticamente lo destituya. Y este tema que habían dicho que iban a salir por sorteo, ¿no? Que dijeron, es que vamos a que pudo haber sido una puntada, ¿no? No, es una super puntada, Gil. Pues, ¿cómo sorteo? Pues si primero van a pasar por un tema de filtros. Lo mencionan que si no es una tómbola, te digo que también los medios a veces exageran, o lo que comentaba yo de a veces de la falta de conocimiento o que hay mucha ignorancia del tema, más bien un tema de mala información, no de ignorancia. Tómbola, no, eso se refieren porque van a poder ser electos popularmente. Pero pues no es una tómbola, van a ser muy seleccionados. Una tómbola es, bueno, pues entonces cualquier persona puede ser juzgador o magistrado, ¿no? Es que de alguna manera es la imagen que nos han pintado, ¿no? Que nos han planteado. No, o sea, no puede ser juez ni magistrado alguien que no haya terminado la carrera, que no sea abogado litigante, que no tenga un tiempo de experiencia, que no tenga una buena reputación, que no pase por todo un tribunal que se llama, bueno, para que me entienda un poco mejor la gente, un tribunal colegiado de justicia para que lo pueda valorar. Y además quiero decirte que este tribunal que va a estar de justicia, que es el que va a estar en tema de apoyo para la selección de estos mismos juzgadores o magistrados, quiero decirte que va a estar compuesto por muchísimos integrantes, por diputados, por senadores, por gente de la sociedad y de diversos partidos. No nada más es que digas, pues es el actual partido. Y esos filtros van a ser, después tiene que ser un examen de posición, que tiene que ser, obviamente, no tiene que ser reprobado, tiene que ser, ahora sí como decimos vulgarmente, que lo tienen que pasar. Y entonces ya después de todos esos filtros, Gil, ya podrás ser seleccionado para que te vayas a una elección popular. O sea, no es de que, pues yo voy, me inscribo, Juanita Pérez o Mariana Gutiérrez, y sin ir a todos esos filtros, ya me voy a una elección popular y entonces pues ya si salgo con suerte, pues ya o votan por mí, pues ya soy. No, para que vayas a una elección popular vas a tener que reunir una serie de requisitos y pasar por una como más, y hay un poco más, ¿no? Pero estoy hablando muy coloquialmente, muy burdamente, más o menos cómo funciona. Y entonces ya vas a hacer, y todavía después de que vayas a elección popular, falta que ganes la elección de la población, ¿no? O del sector que... Ahora, ¿esa elección quién la hace? ¿La hace el INE o quién va? Sí, la va a hacer el INE. Ok. La va a hacer el INE, como más o menos como los diputados y los alcaldes, más o menos va a ser de selección, pero estos sí van a ser obviamente seleccionados con un tema obviamente profesional, porque la carrera lo amerita. Sin embargo, también te lo digo, trae sus desventajas, ¿no? Me queda clarísimo. Me queda claro y lo hemos platicado que a lo mejor fue... un tema que tuvo que haber sido más pausado, un tema que tuvo que haber sido más pulido, pero pues ya estamos en esto, Gil, y pues me preguntan, ¿estás de acuerdo al 100%? No. ¿Crees que ustedes están en favor de la reforma? Sí, vale la pena el riesgo. Claro. Para nosotros los abogados litigantes, que digo que no todos tampoco estamos de acuerdo, pero sí, por ejemplo, el gremio de las mujeres estamos, porque además quiero decirte que batallamos con el machismo, con la violencia de género, como tú me vas a venir a ganar y a decir casi que si yo soy juez. Y es que, ¿sabes qué es lo triste de todo esto, Gil? Que en el Consejo de la Judicatura, que es el órgano que sanciona y regula la mala impartición de los juzgadores, hay muchísimo compadrazgo. Muchísimo. ¿A qué te refieres con eso? O sea, Favores que se piden mutuamente.
Gente que es muy, que se hacen, o que es su compadre, o que es su amigo muy cercano, entonces, pues, oye compadre, ¿qué crees? Que me acaba de llegar una queja porque te están, interponiendo, señalando que esta sentencia no fue bien dictada, pero, pues tú dime. No, pues sabes qué, compadre, pues échame la mano, ya sabes que cuando caiga acá un asunto tuyo, pues yo te ayudo. Reitero, no todos, pero sí hay un alto índice de esos favores y de esos compadrazgos. ¿Tú crees que es justo? Y yo, en lo personal, tengo por lo menos de 7 a 10 expedientes así. Wow. Entonces, dime, ¿de qué se trata, Gil? Entonces, nos preguntan como gremio del derecho, como abogados litigantes que estamos todo el día o todo el tiempo en las audiencias, en los juzgados, en demandas, en contestación, y me dicen, ¿cómo ves? Le dije, vale la pena el riesgo, porque ya es altísimo el nivel de corrupción que vivimos en la justicia, local y federal. La equidad de género. ¿Hay algún lineamiento para decir, bueno, vamos a seleccionar tantos hombres, tantas mujeres? Va a haber una equidad de género completamente. ¿Ahora no lo hay? No. Te podría decir que no lo hay. Te podría decir que no lo hay. ¿Qué papel juega la mujer en esto? O sea, en todos los sentidos, como ama de casa, pero también como profesional. Ay, importantísimo. Importantísimo. O sea, ¿por qué es importante que las mujeres crean en esto y volteen a ver este tema? Pues somos las que más estamos sumadas al pro de la reforma al Poder Judicial, porque somos las que vivimos más vulnerables ante la injusticia, Gil. Ejemplo, feminicidios. Ejemplo, violencia familiar. Ejemplo, violencia de género. Ejemplo, vivimos las abogadas, independientemente también, lo digo obviamente en un tema general, las mujeres, muchísima discriminación ante los juzgadores, muchísimo machismo, muchísimo acoso sexual. Entonces, ¿qué papel jugamos? Importantísimo. Y por eso muchísimas mujeres, abogadas o no abogadas, pero sobre todo las que estamos en este gremio de abogadas, Gil, estamos completamente pro y queremos asumir el riesgo de que con todo y sus fallas o con todos sus deterioros que puede traer la reforma, porque los trae, es una cosa abierta, preferimos ese riesgo porque ya gritamos justicia. Gritamos justicia. Sorprende mucho, y yo creo que es parte también de estos elementos para que se ataque esta propuesta, la rapidez con la que se está haciendo. Se está haciendo prácticamente al final de un sexenio al que le restan muy pocos días, y obviamente pues esto genera suspicacias porque parecería que lo que quieren es entregárselo, y lo han comentado, como un premio a quien propuso esta reforma. No obstante, es un premio con el que vamos a estar cargando no sé cuánto tiempo. ¿Hay manera de echar para atrás lo que ya se hizo o lo que se está buscando? Pues sí, estamos ahorita en el momento, bueno, esa parte que comentas, y también estamos nosotros en acuerdo. Comparto lo que comentas de que sí es muy rápida, como tú bien dices, y lo hemos platicado, a lo mejor sí requiere más tiempo. No a lo mejor, estamos de acuerdo, pero pues ya la votó en la Cámara de Diputados. Sí. Falta que la confirme la Cámara de Senadores. Hablo confirme porque, bueno, se dice más el tema jurídico que la ratifique. Pero pues falta un voto de un senador. Y precisamente se encuentra en esa circunstancia de que si no hay el voto, pues no pasa la reforma judicial. Y si pasa, pues ya estaría como aprobada y aceptada, y pues bueno, ya se llevarían a cabo todos los mecanismos, ¿no? Más allá de los señalamientos, el hecho de que se apruebe también te habla de un proceso democrático que tiene el país, ¿no? O sea, al final oponerse a algo en lo que una minoría no está de acuerdo, teniendo los votos que necesita para poder hacer valer su derecho de voz, pues creo que eso es importante, ¿no? Claro, porque tú viste que las elecciones, pues ahora sí que estemos nosotros de acuerdo o en desacuerdo, y reitero, yo completamente soy apartidista, pues el pueblo fue el que, los diputados y los senadores son los que representan a la sociedad y al pueblo, ¿no? Como dicen por ahí, ¿no? Y a los mexicanos. Y pues en un tema democrático los mexicanos fueron los que votaron por sus diputados y por sus senadores. Entonces, pues ahí, como tú bien dices, estamos en un proceso democrático. ¿Y qué haces ante una democracia, no? Digo, y al final, pues ahí que sea la elección de la gente. Claro, aunque muchos podemos estar o no de acuerdo, ¿no? Pero pues cuando es un tema democrático, ¿qué se hace, cabrón? ¿Qué es lo peor que podría pasar con esto? O sea, si se vota, ¿qué es lo peor que podría pasar?
si no se vota o si no procede. Ay, ¿Cuáles Gil, son tú los, siempre los, con puras los dos preguntas escenarios? muy especiales. Y hasta me compromete, ¿verdad? Una pregunta ¿Por qué sí entonces? O es sea, ¿por difícil. qué sí tiene que pasar y por qué no? Lo peor que puede pasar, Gil, es lo que tú mismo comentabas, ¿no? Que no haya una buena elección, o más bien dicho, selección sobre los próximos candidatos a impartir justicia. ¿Hay manera de inhabilitarlos? O sea, de manera rápida decir esto. Automáticamente el tribunal que te comento, que es el que va a juzgarlos y a controlarlos, por decirlo así, que es un órgano, que no quiero hablar todas las palabras como son, porque si no luego la gente me dice, oye, abogada, me gusta cómo lo dice porque la entendemos mejor, ¿no? Claro, y van a tener sanciones por decirlas, con más límites, más fuertes. ¿Para qué efectos? Para que el juzgador haga mejor su trabajo. O sea, la finalidad de la reforma, Gil, es que el juzgador realmente imparta justicia y que realmente haga bien su labor. ¿Por qué? Y lo platicamos también, este dato es curioso que lo habíamos perdido de vista el gremio de abogados, porque bueno, nos juntamos obviamente muchos abogados a platicarlo. Y es que a la hora, Gil, que tú vas a hacer por elección popular, pues la mayoría trae una familia, la mayoría trae cuida hasta un prestigio, Claro. ¿no? O su negocio, o su imagen, ¿no? Sobre todo los que se ponen una toga. Entonces, a la hora que tú ya eres votable popularmente, tú también ya te pueden poner una marca social. Y a nadie nos gusta, y menos un tema de un juzgador, que socialmente te digan, mira, Claro. pues ve lo que hiciste, ¿no? Y eso como que yo creo que te graba mucho en un tema de sociedad. Esa es la parte donde creemos que pueda ser, que va a servir y pueda mejorar mucho y erradicar la corrupción y una mejor aplicación de la justicia. Pero por otra parte, pues sí, en la selección puede haber actos que no sean bien seleccionados y corran el riesgo de que no haya una buena impartición de justicia, pero por la otra parte, si van a ser bien sancionados y se pueden retirar. De manera inmediata, ¿eh? De manera inmediata. La gente tiene mucho miedo por eso, porque venimos de un proceso en el que justamente la corrupción nos ha golpeado de una manera tremenda en todos los sentidos. Hay muchos, y cuántos mexicanos no hemos sido tocados por la corrupción al final, ¿no? Todos. Yo creo que todos hemos tenido actos de injusticia. Todos. Claro. Pero, por decirte un ejemplo, o sea, muchas investigaciones que se quedan paradas, ¿no? Ese me queda claro que es otro órgano porque ese es este poder ejecutivo y le toca a la fiscalía. Pero, por ejemplo, no sé si viste que fue muy sonado en medios que un juez había dejado en libertad a un violador, sí, que había pruebas de su sobrina, que la había toqueteado, que había abusado de ella, que había, o sea, un tema fuerte. Sí, sí, sí. Eso fue muy mediático y obviamente que como fue muy mediático lo destituyeron. ¿Tú crees que eso es justo, Gil? Claro, no. Por temas de que el señor pagó cantidades, y sabemos las cantidades que pagó para ser liberado. Eso es lo que consideramos que ya no queremos. Esto va a aplicar, por ejemplo, para la gente de Chiapas, ¿qué pasa en los lugares de usos y costumbres? Por ejemplo, ahí no llega una autoridad judicial como un juez, ¿no? Pues sí, hay lugares que tristemente les falta todo ese tema. Se piensa que se vaya creciendo, pero bueno, pueden ir obviamente a los lugares más, de decidirlo así, quitarse y erradicar un poco sus usos y costumbres. En cualquier lado que les corresponda a su entidad pueden ir a denunciar. Mucha gente no lo hace, claro, por sus usos y costumbres, pero pues eso ya es, ahora sí que cosa de cada individuo, ¿no? Pero sí se va a ir a todos los estados, o sea, empiezan el Poder Judicial Federal y a los 6 meses tienen que tomar los estados, se va a correr con la misma situación. Se van jueces y magistrados locales. Hijo, mano, después de que esta reforma sea aprobada en los artículos transitorios, dice que son 6 meses. Los artículos transitorios, para que la gente nos entienda mejor, es donde ya explican más específicamente a detalle cuáles son los procedimientos a seguir. Ahora, este tema de que había, de que eran familiares y que se heredaban las plazas, y hay jueces que tienen hijos, abogados, pero que después se convierten en jueces. ¿Esto es cierto? O sea, ¿esto ocurre? Bueno, tanto que se hereden las plazas, pues obviamente que eso es un acto ilegal y además ni siquiera existe, no está contemplado
obviamente, en la ley ni en su propio reglamento, pero sí existe que los ingresan por tema de compadrazgo. Oye, pues está esta plaza, ¿no? Yo estoy, por decirte una cosa, en el juzgado 10º y en el juzgado 6º, pues está mi compadre. Y hace falta un proyectista, hace falta un secretario, hace falta un archivista. Oye, pues no seas mala onda, ¿no? En vez de que la plaza se vaya a un tema Más que lo puedan, por decirlo así, que se oferte a que las personas puedan acceder a ellos, porque así debería de ser. O sea, se ponen a disposición las plazas y las personas van y practican el procedimiento que tienen que hacer, como con exámenes y sus solicitudes y demás, para que puedan ser candidatos a que les den esas plazas. Y la mayoría de las plazas están comprendidas por familiares y amistades de todos ellos. Es altísimo el número y está comprobado con listas, nombres, de verdad de lujo, de detalle, de magistrados, jueces, que sus hijos, sus sobrinos, su esposa, su familiar, el novio, están ocupando plazas, Gil, que son plazas que deberían de estar para el uso público. Claro. Bueno, del mismo Poder Judicial. Entonces, ya estamos cansados de eso, Gil. Como bien dices, es tanta la corrupción que hay que obviamente, pero también esta misma corrupción lo que ha provocado es justamente eso. Tú ves un movimiento que puede parecer anormal en medio de una estridencia política y en medio de una confrontación en la que todos se están señalando entre todos y al final la misma sociedad va a terminar dudando de que las cosas que le están mostrando son ciertas, ¿no? Así es. Ahora, parte también importante, Gil, ya cuando sean votados y que ya hayan, por decir que se les dé la plaza y la ocupen, va a haber un tema de información pública general sobre el juez en esos tribunales donde se va a poder exhibir cuántas sentencias dicta, porque también quiero decirte que hay una carga de trabajo que cada vez la hacen peor, ¿eh? Y entonces le quieren echar también la parte de la culpa, que no digo que no, que faltan más juzgadores y más gente, ¿no? Pero también hay muchísima desidia. Entonces, ¿cuántas sentencias dictas? ¿Cuántas sentencias te confirman? ¿Cuántas te revocan? ¿Cuánta persona te acusa o se queja y que procedan? Y todo eso lo va a poder ver el público. ¿Cuándo vemos que el público pueda ver si un juez ejerce bien su trabajo o no? ¿No crees que por lo menos a eso sí tenemos derecho, Gil? Claro. La sociedad y los abogados. Claro. Digo, a señalarlos y decir, oiga, pues esto es lo que está haciendo. Y que se exhiba públicamente. Porque también hay mucho tema de prepotencia, decir, yo Claro. soy intocable, ¿no? Y en este afán de ser intocable, bueno, pues obviamente todo el mundo le tiene miedo a las decisiones, ¿no? Yo comparto cuando comentan que hay una dictadura atrás de la toga, yo la comparto. Okay. No todos, pero muchos de verdad, Gil, se sienten intocables. Entonces dices, bueno, ¿dónde estamos parados, no? Por ejemplo, yo cada vez que promuevo una queja ante el Consejo de la Judicatura, pues tengo que esperar a que me dicten mi acuerdo o que me digan o que resuelvan. Yo no tengo acceso a ver qué tanto más de quejas tiene ese juzgado o ese magistrado. ¿Tú crees que no tenemos derecho a eso como sociedad? Ahora claro. Se va a hacer todo eso público. ¿Qué tan bien actúas y qué tan mal actúas? Y eso yo creo que como seres humanos, como sociedad, pues te limita, ¿no? A lo mejor hacer una mejor ejercicio de tu función. Y es un poquito tener el miedo al miedo, porque al final los grandes movimientos mundiales se hicieron así, ¿no? Alguien toma la decisión, dice vamos a hacerlo y entonces sí. Viene toda una revolución. En este ejercicio cíclico que tiene el mundo de que al final es la revolución y luego la anarquía y luego otra vez la tranquilidad, pero después alguien se empieza a rebelar claro. Y vuelve a hacer este círculo, pues el país está atravesando justamente por esta transformación, ¿no? Para claro. Unos muy positiva, para otros quizá no lo es tanto, para otros sí. Más lo ven como un retroceso, porque también dicen, ¿por qué estás tocando a las instituciones? Y obviamente este movimiento es todavía mucho más delicado porque justamente se está tocando una institución que no se había contemplado, que no se había tocado nunca. Pero ¿no? ¿tú crees que no los cambios luego son buenos? Hay que trascender, ¿no? Claro. Hay que avanzar. Y claro, estamos hablando de nuestro Estado de Derecho, me queda claro, porque pues se toca la Corte, que son los ministros de la Suprema Corte, se tocan los magistrados y juzgadores federales. Toda la gente que va de abajo de ellos es intocable, se queda ágil, quiero aclararlo.
Lo que Ok. son secretarios de acuerdo, lo que son archivistas, lo que son proyectistas, todos actuarios. Esas bases son intocables. ¿Por qué se toma esa decisión? O sea, ¿por qué se tienen que quedar? Porque consideran que la gente de abajo es la que muchas veces hace bien su trabajo, o aunque no lo haga bien, porque también hay casos donde no lo hacen bien, pero el que firma es el juez. Sí, y al final, ellos al final conocen ese proceso, que para dónde va, cuál es el camino de cada Claro, expediente. claro. Y el tema también ese es un riesgo. O sea, si tú tocas esa base, pues tienes el riesgo de que esa base también bloquee o sabotee Claro. toda la transformación, ¿no? Pero al final el responsable es el juzgador, ¿no? Es el que dicta la sentencia, es el responsable y es el que firma la sentencia. Independientemente que la gente de abajo, la de base, haga bien o no su trabajo. Claro, Entonces por eso se empieza la purga por ellos. claro. Y después, obviamente, también en estos mismos de gente abajo va a haber más controles y más selectivos para que esta gente todavía la elabore mejor, ¿no? Vaya por eso decisión, no ¿eh? entendemos también por qué la gente de base sale a manifestarse Claro. si ellos no se van. Bueno, hay un temor también muy natural de lo que está pasando y decir, pues yo no quiero meterme en esto, yo quiero regresar a lo que en mi cotidianidad era normal, ¿no? Y entonces, como bien dices, cuando hay una evolución, pues todo el mundo se reprime, se limita y dice, esto no es lo que Pues a lo quiero. mejor es el miedo al cambio, ¿no, Gil? También. Sí. Muchas veces puede ser miedo al cambio, pero si a mí, en lo personal, me lo preguntas, y a muchísimas mujeres de mi gremio, ¿estamos dispuestos a arriesgarnos a este cambio con tal de ver un mejor sistema de justicia? Y es necesario, al final, Sí. un país como el nuestro necesita eso, ¿no? Sí, Que más sí. allá de que esto impacte también económicamente a la misma estructura, bueno, se ha visto que aunque pudiera tener algunas variantes, tampoco es un impacto tan fuerte relativamente. No, relativamente, es lo que nosotros también compartimos, ¿no? Y nosotros estamos seguros de que nos va a ir mejor. Claro. Y eso es lo que queremos, Gil, porque las mujeres ya estamos cansadas de tanto abuso. En pocas palabras, ¿por qué confiar? ¿Por qué tendría que confiar el resto de la población? Porque ahorita pues, la votación ahí no tiene nada que ver, o sea, eso se está dirimiendo, viendo internamente, ¿no? Entre las cámaras, claro. Porque el factor beneficio consideramos que va a ser mucho mejor para tener un mejor nivel de justicia a los que realmente tenemos la razón. A la hora que van a ser muy seleccionados y a la hora que hay consecuencias muy determinantes si no hacen una buena función. Por eso yo considero que debemos de confiar. Eso no quita que puedan venir, obviamente, como todo cambio tan repentino, sorpresivamente, no quita que puedan venir consecuencias no tan buenas. Pero consideramos el gremio de la abogacía que vale la pena el riesgo. No hay que tenerle miedo al miedo, dicen. No, y no tenerle miedo al cambio, ¿no, Gil? O sea, la verdad es que Lo que pasa es que también en el resto de la población lo que tú ves es que esto puede impactar a tu patrimonio, puede impactar a ti como a tu chamba, ¿no? Porque se van a revolucionar algunas cosas y entonces pues tú lo que tienes que hacer es salvaguardar a los tuyos. pero el patrimonio, ¿por qué consideras que puede afectar? Digo, en esta manifestación, esta impugnación urbana o del mismo ciudadano, pues te meten cualquier cantidad de cosas que no te va a impactar, ¿no? Bueno, sí, también han comentado mucho que la propiedad privada y que el patrimonio, no, las leyes en ese aspecto van a seguir de la misma manera. O sea, ya hay leyes, hay códigos que obviamente no se van a reformar, que cuidan y protegen obviamente el patrimonio y todo lo que es lo de la ciudadanía, pero pues sin embargo sí se ha manejado mucho eso, pero no, pues también está en el riesgo en la situación actual, ¿no? Claro. En los actos de corrupción. Es que, Gil, ¿cómo te puedes es inaudito que ya no lo digo de una manera más triste y decepcionada por el tema de que nos ven los espectadores y el público. Es inaudito que ya tengan tabulador por las sentencias. Qué terrible. Es inaudito. O sea, ¿cuánto cuesta el fallo de una... Entre 150,000 y 250,000 pesos cuando te asume la razón. Cuando no deberías de pagar, obviamente, absolutamente No, nada, pues porque no. tienes la razón y estás acudiendo a los tribunales a hacer valer un derecho.
y que ya haya un tabulador y que te lo cobren. Y yo lo vivo todos los días. Es fatal. Por eso queremos correr pero poco el riesgo. el magistrado, la gran autoridad ahí es quien dice, a mí te cuesta tanto. No, no te lo dicen, O sea, es obviamente todo un directamente. círculo de Es corrupción. un tema de un círculo de corrupción y de que hay grandes operadores que se dedican a eso. Y la denuncia no pasa nada. Las haces y nada más, muchas veces nada más los multan. Esa denuncia se hace a la judicatura. En la Consejo de la Judicatura Federal o vas a una denuncia a cualquier fiscalía, pero pues a veces ahí se quedan. Y en el Consejo de la Judicatura pues nada más los multan y además te los hacen larguísimas esas quejas. Y además pues dices, pues ya quédate. Y entonces cuando tú vas a ver al juez y le dices, oiga, su señoría, es que esta sentencia no es lo que corresponde a lo que yo hice en un expediente, a lo que yo probé y a todo lo que quedó plasmado, ¿sabes qué te contestan, Gil? Usted puede hacer valer sus derechos en el tribunal de alzada, apélelo o váyase al amparo y ya que ellos determinen. ¿Tú crees que eso es justo? Claro. Cuando te asiste la razón y cuando vas a pedir y a exigir un derecho que te corresponde, Claro. te reitero, los abogados no nada más tenemos ya los contrarios que tenemos en la controversia judicial. Ya también tu contrario es el juzgador. Claro. ¿De qué estamos hablando, Gil? Claro. Y te mandan decir, pero sí usted tiene... te voy a decir palabras textuales que utilizan mucho, ¿eh? Tú podrás tener la razón. Falta que te la quiera dar. Claro. Son frases muy comunes en los tribunales. ¿De qué estamos hablando cuando nuestra Constitución dice que la justicia es pronta y gratuita? Claro. Y de pronta, pues muchas veces no es ni siquiera pronta. Pasan años que están formados los expedientes. Y esto de alguna manera, este refresco que le van a dar puede garantizar que la Claro, condición se va a está cambiar. garantizando que los expedientes, por ejemplo, en la Corte hay expedientes, y vaya que quiero decirte algo que yo considero que la Corte es un tribunal de alzada maravilloso que tenemos, o sea, estoy de acuerdo, además me gusta mucho el actuar de muchos de los ministros, pero sin embargo hay asuntos que se pueden tardar año y medio, 2 años en resolverte. ¿Tú crees que es justo? Van a tener un término para poderlo resolver. Todo lo que se retarda van a tener ya un término, les están exigiendo que ya también sea más pronta y expedita la justicia. Es que también hay juicios que duran 1000 años, Hay ¿no? personas que se mueren y sigue el juicio vivo. Claro. Ni siquiera lo ven valer. No hay que tenerle miedo entonces. No hay que tenerle miedo. Considero que a pesar de que no estamos completamente de acuerdo con todo lo que abarca y contempla la reforma judicial, vale la pena arriesgarnos por tratar de tener un mejor nivel de justicia. Y te reitero y le reitero a toda la gente. Es impresionante de verdad el nivel de corrupción que ya hay y los tabuladores que hay para sentencias. Y que, vuelvo a repetirlo, no todos, pero hay un alto índice de personas, de jueces y magistrados, que tú dime que ganando 120,000 pesos vivan y tengan departamentos de arriba de $1 millón en Polanco. Dime cómo. No sé, a lo mejor sacaron Haciendo... el melate no, o pues yo algo. creo que sí, sacaron la lotería. Y se lo sacan y se Y lo se lo sacan. sacan y se lo sacan. No. Pues que me digan cómo, ¿no? Porque también me gustaría ir a formarme ahí. Claro. Entonces, eso es triste, Gil. Entonces, sí viene un cambio. Los cambios yo creo que siempre son buenos. Va a traer, obviamente, sus demoles, pero como todo cambio. Pero si me preguntas, y lo que nos preguntan a todo el gremio de muchas, de las abogadas litigantes, porque también hay otros, por ejemplo, mis colegas hombres, hay unos que sí están de acuerdo, otros que no. Estamos dispuestos a asumir el riesgo. ¿Qué le comparto a la gente? Que vale la pena confiar. Híjole, nada más no, Mariana, y... Híjole, no, y se me viene encima Gil, ¿eh? Y se me viene encima Gil y se van a acabar las preguntas. Pues vamos a esperar a ver cómo se mueve el... Sí, todavía además estamos en una etapa, Gil, que estamos en que lo ratifique el Senado, ¿no? Falta, parece que un voto por el tema de la mayoría calificada. Y vamos a estar, estamos en días, por cierto, ¿eh? Sí, estamos Es muy a nada. interesante que vamos a estar en estos días así como un tema muy mediático y hay que estar muy atentos. Pero también quiero decirte algo muy importante y ya para cerrar este tema es, no todo lo que sale en las redes o en los medios, no todo es verdad. Los invito a que se informen. Los invito a que consulten.
a que puedan ver realmente de qué se trata. No es todo, como hay cosas que sí son ciertas, como hay cosas que no son ciertas. ¿Y si no pasa? Pues ya tendrán que hacer entonces a lo mejor, o más seguro, modificaciones a esa reforma para que pueda obviamente ser aprobada y aceptada, como todo. Y también, te lo comento, lo respetaremos, porque es un tema meramente democrático de los mexicanos y de nuestro país. Y si no pasa, pues lo aceptaremos, lo asumiremos y lo respetaremos. Claro. Porque se está jugando el futuro de un país, ¿no? Claro, es obviamente lo que hemos dicho, el Estado de Derecho. Sin Estado de Derecho, pues prácticamente no tendrían seguridad nuestras instituciones y nuestro país. Pero sí es importante aclarar, Gil, pues que estamos ante una democracia. Claro. Que democráticamente votamos todos, quienes hayan votado en pro, quienes hayan votado en contra, obviamente de su voto de elección popular, que fueron hace poco nuestras elecciones. Se ganó legalmente, sí, una mayoría democrática, y pues ellos son los que escogieron. Entonces pues ahora pues hay que respetarla. Y te reitero, si no pasa, también es muy respetable, y nosotros como abogados litigantes asumiremos y esperaremos a que pueda haber de todas maneras una reforma judicial. Sí. Para el bien del país, para el bien de México, para el bien de todos, no de ciertos sectores, para el bien de todos. O sea, y si no pasa, que se vuelve, porque no puedes presentar la misma iniciativa dos veces, ¿o sí? No, bueno, no, porque ya no pasó obviamente la primera vez, te dicen que no están de acuerdo con cuáles puntos, se regresa y se tiene que hacer obviamente modificaciones a efecto de que pueda pasar por la mayoría y de una forma obviamente democrática, ¿no? Que esperemos que pase como tenga que pasar para efecto del bien del país, ¿no? Y de una forma democrática. Que se vaya generando también el cambio, sí, por el que están apostando algunos. Que estamos, pero de que sí requerimos un cambio, a gritos lo pide el país. A gritos lo pide el país, a gritos lo pedimos mucha gente del gremio de abogados y sobre todo la sociedad. Pues, ¿qué te digo, Mariana? Nada más dime que no me vaya a equivocar, porque donde yo me equivoque con mi riesgo, pues ya sabrán cómo me va aquí con este gran conductor, productor, director y de todo, que es Qué Bárbaro, que es un hombre maravilloso, y de verdad te agradezco mucho que siempre pues aquí estemos y que me puedas aquí preguntar y pues poderle abrir conciencia a la sociedad, que ese es el interés, el bien común. Te agradezco mucho, Mariana, la invitación. A ti. Gracias. Gracias.